Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bien, ¿cómo los trató la práctica? ¿Cómo los trató la combinatoria? Parece que bien, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces con lo nuestro. A ver qué hora es. Ya comenzamos entonces. Bien, vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir el archivo. Ahí, ¿ven ahí? Sí, profe, Sí, sí se ve. sí se ve. Bueno, el tema entonces que vamos a iniciar es el tema grafos. Es un tema que es muy gráfico, así como lo ven. Y van a ver que nos va a ser muy útil para tratar de resolver problemas, que eso es lo que básicamente intentamos hacer, ¿no? Bien, el grafo, por lo general, la teoría dice que nosotros un grafo lo consideramos una terna, fíjense, dice G es igual esta terna donde tenemos un conjunto de vértices, un conjunto de aristas y una función de incidencia. Esta función de incidencia es muy importante porque nos establece, fíjense acá dice la función de incidencia le hace corresponder a cada arista sus vértices extremos. Quiere decir que nos está indicando entonces entre qué valores se encuentra la arista. Fíjense en la notación acá, que es notación con llaves, dice B sub y a B sub J, una arista siempre está comprendida entre dos vértices. En este caso en particular no nos importa el orden, dice simplemente que está entre el vértice B sub I y el vértice B sub J. Entonces, así nosotros vamos a estudiar eh, este tema de grafo. Para nosotros lo vamos a considerar un sistema matemático abstracto, como dice la teoría, y vamos a ver de qué se trata. Nosotros, por ejemplo, acá en este grafo dice todas las relaciones que por ahí uno tiene, o a quién sigue, no sigue, en el Twitter, en el Facebook, en el LinkedIn, en el YouTube, ¿sí? Entonces nosotros lo podemos transformar en un gráfico de nuestras relaciones, si ustedes quieren. Entonces,
Póngale que este sean ustedes y acá son las distintas este, amigos, compañeros que puedan tener también un grafo de relaciones, ¿sí? Y acá en este caso en particular, este grafo es cuando están instaladas las máquinas en un ciber o en una institución como la facultad, cómo se hace la instalación. Fíjense, entonces esto es lo que nosotros llamamos vértices, esto es lo que nosotros llamamos vértices, y estas son las aristas, la unión entre dos vértices. Por eso cuando nosotros ponemos la función de incidencia, que nos hace corresponder a cada arista un conjunto de vértices, yo les decía que no interesaba si era el vértice 4, el vértice 3 o el 3 o el 4, simplemente que entre esos dos vértices está definida la arista, en este caso esta arista 5, ¿sí? Que está acá ponderada 5. O puede tener un nombre que le pongan A, B, lo que sea, y esa sería la arista que nosotros estaríamos trabajando. Acá este es un equipo de fútbol, fíjense, por lo general, yo siempre visto cuando están los partidos de fútbol, están con su tablet ahí para ver cómo hacen para contrarrestar el juego del equipo contrario. Entonces también, fíjense, cada uno de los jugadores sería un vértice y cómo entre ellos tienen que hacerse los pases serían las aristas. Bien, eso es lo que nosotros vamos a estudiar, obviamente. Nosotros comenzamos por un grafo simple, en este caso este es un grafo. Entonces, cada punto acá es un vértice, por ahí cuando dice, bueno, hago un grafo de la situación, entonces tienen que ver quiénes son los vértices, quiénes son las aristas, cómo arman ustedes su grafo. En este caso particular, si yo tengo que describir este grafo, dice conjunto de vértices, indico quiénes son los vértices, el vértice 1, 2, 3, 4 y 5, se los pongo acá, conjunto de vértices, conjunto de aristas. Entonces ahí tienen las aristas, fíjense, la arista, en este caso en particular, la arista A, acá lo ponemos en blanco esto, la arista A y la función de incidencia nos dice que está entre el vértice 3 y el vértice 4, o puedo haber puesto el vértice 2, puse vértice 2, 3, puedo haber puesto 3, 3, 2, no hay ningún problema. Y tiene notación de conjunto, fíjense. Eso es importante porque después cuando ustedes van y escriben, dice, describa el grafo y ponen las notaciones muy distintas, entonces uno ahí nomás no se las acepta, ¿no? Así que sean cuidadosos con las notaciones. Entonces, este grafo, su conjunto de vértices, conjunto de aristas y su relación eh, y su función de incidencia, perdón. Entonces, a mí me pueden dar esta función y yo puedo construir a partir de esto mi grafo. Vamos a ver una serie de definiciones que nos va a ayudar a conocer, a estudiar los grafos, ¿sí? Bien, no son difíciles, así que vamos a tratar de ir rápido. Bien, la definición 1 dice un vértice y una arista son incidentes si solo si, y si dice el vértice extremo de la arista. Entonces, si uno dice, bueno, vértice y arista incidente, quiere decir entonces que son incidentes cuando la arista incide sobre el vértice. Fíjense acá, yo tengo el vértice 1, me fijo quién incide en el vértice B1, qué arista incide, ve la arista E, la C, la B y la F, ¿sí? Entonces, un vértice y una arista son incidentes cuando el vértice es extremo de la aristas. Bien, sobre el vértice B3, ¿quiénes inciden? La A, la B y la D. Claro, incide la arista B y D. Bueno, es el concepto de vértice y aristas incidentes. ¿Sí? Esa es la definición 1. Tenemos la definición 2, dice dos aristas son paralelas o múltiples, ¿sí? Paralela porque uno pone paralelo, pero puedo yo tener así, así, ¿sí? Son aristas múltiples. Si los vértices asociados, dice cada una de ellas coinciden. Fíjense entonces que sí, que yo tengo el vértice 2 y el vértice 3 en este caso particular, y en principio nosotros teníamos las aristas C y B. Nosotros decimos que dos aristas son paralelas si la función de incidencia de acá cambie, esto se tendría que ser, no, bueno, lo aplicamos acá. La función de incidencia de B
tiene que ser igual a la función de incidencia de C. ¿Y qué me diría la función de incidencia de B? ¿Entre qué valores se encuentra la arista B? B2 y B3. Entre B2 y B3. Y luego tenemos la arista C, que también le voy a poner B3, B2. ¿Son iguales o no son iguales? Sí, profe. Es la misma. Y son iguales, pues es un conjunto, ¿sí? ¿Qué elemento tiene el conjunto? El conjunto tiene elementos B2 y B3, y acá tiene B2, B3. ¿Tiene los mismos elementos? Sí, tiene los mismos elementos. No están en el mismo orden, pero a mí eso no me interesa. Tiene los mismos elementos. ¿Estamos claros? Entonces, dos aristas son paralelas cuando sus vértices inicial y final, diríamos, son iguales o tienen los mismos vértices. Eh, También puede ser múltiple, decía que sí, que puede ser múltiple, puede tener muchas más aristas aparte que dos nada más. Y luego tenemos el concepto de un lazo. Dice, una arista es un lazo bucle si solamente si sus extremos coinciden. Quiere decir, a ver, acá no está. Donde yo tendría un lazo, quiere decir que esto sería para mí un lazo. ¿Por qué? Porque dice que los extremos coinciden. Si yo digo, ¿cuál es la función de incidencia de la arista G? ¿Y qué me van a decir ustedes? ¿Dónde B4 en comienza? B4. Comienza en B4 y termina en B4. Eso es lo que dice la definición. Dice, una arista es un lazo eh, o bucle si sus extremos coinciden. Quiere decir que parte de un extremo y vuelve parte de un vértice y vuelve al mismo vértice. ¿Sí? Por lo general uno dice parte de B sub I y llega a B sub J, entonces el vértice inicial y el vértice final coinciden. Entonces yo estoy en presencia de un lazo. ¿Sí? Bien, ¿qué otro concepto más tenemos? Acá dice el grado o valencia de un vértice es el número de aristas que inciden en él. Entonces eso es el grado de un vértice. Grado o valencia, bueno, valencia es por lo que nosotros lo asociamos ¿con qué lo asocian la valencia? En química, creo, profe. Química. En química sí. En química es el grado de los elementos. La valencia de los elementos, perdón. Entonces, el grado es el número de aristas que inciden en el vértice, ¿sí? Entonces, el grado de un vértice es el número de aristas que inciden en él, entonces nosotros podemos, esa es la definición. Y ahora, si nos dicen el grado del vértice B1, ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué grado tiene el vértice B1? ¿Cuántas aristas inciden en el B1? 4. 4. ¿Sí? ¿Cuántas aristas inciden en el B3? 3. 3. 3. ¿Y cuántas aristas inciden en el B4? 4. 3. Fíjense acá. Yo tengo esta arista, la C y la D, y luego tengo que la arista G incide doblemente. ¿Por qué? Porque sale de B4 y vuelve a B4, ¿sí? Entonces la arista G incide doblemente. Sale de B4 y vuelve a B4, ¿sí? Entonces, ¿qué grado tengo yo ahí? 4. 4. 4, ¿sí? 4. Mi grado es 4 porque esta arista, el lazo, incide doblemente. No es que sale y no vuelve, vuelve, porque recuerden, la arista está comprendida entre dos vértices. ¿Y cuál es la particularidad del lazo? Que los vértices coinciden, ¿sí? Entonces ustedes tienen ahí que el grado del vértice B4 es 4, ¿sí? Recuerden eso. Dice, un vértice aislado aquí no está, pero le aumentamos, sería el vértice B6. Dice, un vértice se dice aislado si el grado del vértice es 0, es decir, no incide ninguna arista en él. Yo tengo acá el B6, ¿cuál sería el grado del vértice B6? 0. 0, está solo, ¿sí? 0. Dice, un vértice es un vértice pendiente si el grado es 1. ¿Quién sería vértice pendiente acá para nosotros? El 5. Vértice B5. 5. El 5 porque el grado es 1, ¿sí? Eh,
Ahí hasta ahí está claro, ¿no? Entonces acá lo que nos faltó en esto fue el lazo incide doblemente en un vértice en cuanto al grado, ¿no? Recuerden eso entonces, que el lazo, ¿sí? Lazo le llamamos. Sí, también se llama rizo. El lazo incide doblemente entonces en el grado de un vértice. Recuerden eso, no está escrito acá, pensaba que lo había tenido en algún lado, pero bueno, no está. Entonces, ¿está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, siga. Entonces, la definición 7 dice dos vértices son adyacentes y son extremos de una misma arista. Esa es la definición. Dice dos vértices son adyacentes. Quiere decir, si son extremos de una misma arista, quiere decir que para que sean adyacentes tienen que tener una arista en común. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, a ver, el vértice B3. El vértice B3, ¿con quién será adyacente? ¿Con qué vértice será adyacente? B1, B2 y B4. B1, B2 y B4. Dice la definición, dice dos vértices son adyacentes y son extremos de una misma arista. Fíjense en acá, el B3 y el B2 son extremos de la misma arista A, el B3 y el B1 son extremos de la arista B y el B3 y el B4 son extremos de la arista D. Por eso decimos que el B3 es adyacente a B2, adyacente a B1 y adyacente a B4. ¿Sí? Nos queda claro entonces el concepto de vértices adyacentes. Son adyacentes y tienen una arista en común, que es lo mismo que acá nos dice, que si son extremos de una misma arista. ¿Sí? Entonces, a ver, entonces acá si me dicen los vértices adyacentes ¿a quién era? A B3. ¿Quiénes son los adyacentes a B3? Ya habíamos dicho, a B3 era B2, B1 y B4. Adyacente a B2, B1 y B3. B2, B1 y B3. ¿Está claro entonces, no? Sigamos. Ahora, mira la definición, dice dos aristas son adyacentes y tienen un vértice en común. Ahora pedimos el concepto de adyacencia, pero entre aristas, ¿sí? Hace rato era entre vértices. Ahora dice dos aristas son adyacentes si tienen un vértice en común. Entonces yo digo, bueno, a ver, voy a pedir cuáles son aristas adyacentes. Aristas adyacentes a la arista D. Entonces tengo que aplicar la definición. Dice, dos aristas son adyacentes si tienen un vértice en común. Entonces yo quiero ver las aristas adyacentes a D, tiene que tener un vértice común. ¿Con quién tiene vértice común D? B3 y Ahorita B4. 6G Con la C. ¿Con quién más? y Con la la G. B, Con la B. ¿Con quién más? con la G. Con la A, profe. Con la A. Acá decía el compañero con la G. Un vértice en común. Ah, estoy hablando de la arista D, ¿no? ¿Tiene el vértice común? Sí tiene un vértice común con la G, que es el B4. Perdón,
acá no, comencemos de nuevo. No sé por qué me instalé en el B3, estamos hablando de aristas, ¿sí? Bien, entonces estamos analizando la arista D. Si mejor la marco porque ya me perdí. Entonces, tiene un vértice en común, ¿sí? El concepto de vértice en común. Entonces, analizamos acá, la arista D tiene el vértice B3. Eso en común, ¿con quién lo tendría? Habían puesto con B y con A, ¿sí? Ahí está. Luego, ¿qué otro vértice tiene la arista D? La arista D tiene el vértice B4, ¿sí? El vértice B4 está, tiene como arista adyacente aquí en AC y aquí más AG. Así lo habíamos hecho, ¿no? Sí, profe. Pero no sé por qué yo me instalé en el B3 y uy, está todo mal. Bien, entonces el concepto de arista adyacente. Entonces, si usted se ubica en el arista en la cual le pregunta, en este caso la D, dice, ¿cuáles son las aristas adyacentes a D? El concepto es que para que sean adyacentes, las aristas tienen que tener un vértice en común. Entonces, yo analizo acá el vértice B3, quiénes son un vértice común con B3 y quiénes tengo en el B4, ¿sí? Entonces, tengo 4 aristas adyacentes a D. Entonces, concepto de arista adyacente. ¿Qué otra definición más tenemos? Si todos los vértices de un grafo tienen el mismo grado, dice el grafo, se dice regular. Entonces, bueno, yo tengo un grafo regular si todos los vértices tienen el mismo grado. Entonces, y acá no tengo ningún ejemplo, nada. Bueno, analicemos este grafo, a ver si nos pregunta, este es un grafo regular, y nosotros decimos, bueno, el concepto de grafo regular es que todos los vértices tengan igual grado, ¿sí? Igual grado. Entonces, nosotros decíamos, bueno, si eso sucede, todos tienen grado, el grado que le corresponda. Si ustedes analizan acá, nosotros veníamos mirando esto y habíamos visto que el vértice B5 tenía grado 1, el vértice B1 tenía grado 4, porque 4 aristas inciden en el vértice B1, el vértice B2 tiene grado 2, el vértice B3 tiene grado 3, el vértice B4 tiene grado 4. Quiere decir que si a mí me preguntan si este grafo es un grafo regular, ¿qué voy a decir? Que no lo Que es. no, no, no. Que no. Que no es un grafo regular. Bien, entonces veamos este grafo, a ver si me sale. Sí, entonces yo tengo acá mi vértice B1, mi vértice B2, mi vértice B3 y mi vértice B4. ¿Cuál es el grado de cada de estos vértices? 3, profe. 3. Entonces este es un grafo 3 regular. ¿Por qué? Porque todos los vértices tienen grado 3. ¿Sí? Todos los vértices tienen grado 3. Y este grafo, ¿cómo sería? 2 regular sería. 2 regular. Y si yo le agrego esto, 4 regular. 4 regular. Pues es el concepto de grafo regular. Todos los vértices tienen el mismo grado. ¿Sí? Bien. Otra definición dice el grafo se llama simple o sencillo. Un grafo simple si no tiene lazos ni aristas paralelas. Este grafo que tenemos acá, ¿se cumple esa condición o no? Que sea un grafo simple. Un grafo simple dice no tiene lazos ni aristas paralelas. No es simple, profe, porque tiene un lazo. Este, este tiene un lazo, este no es simple, ¿sí? ¿Y este grafo cómo sería? ¿Sería Sí es simple? simple. Ese es simple. No, profe. Este no. Piensa el concepto entonces de grafo simple. Eh, matriz de incidencia de grafo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos
estudiar un grafo por medio de una matriz de incidencia de grafo, dice. Entonces definimos el concepto de matriz de incidencia de grafo, quiere decir que traducimos el grafo a una matriz, algo que conocemos, y acá yo tengo un grafo, dice un grafo de n vértices y k aristas para hacer una matriz de incidencia de grafo, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener, dice, n filas, quiere decir que los vértices van a ser las filas y las columnas van a ser las aristas, ¿sí? Entonces yo tengo en la fila, voy a tener vértices y en las columnas vamos a tener aristas. Eso es lo que dice esta definición que nosotros tenemos acá. Un grafo de n vértices, k aristas, y se llama matriz de incidencia de un grafo que no tenga lazo. Fíjense que acá en la definición me dice que no tenga lazo, pero nosotros vamos a utilizarlo igual. Y voy a tener una matriz de orden n por k, entonces n fila, k columna, y voy a llenar mi matriz de acuerdo a esta definición. Ellos dicen que cada punto de la matriz dice que puede ser un 1 si el vértice y la arista son incidentes, ¿sí? Si el vértice y la arista son incidentes, le colocamos un 1 y un 0 si no son incidentes. Entonces, de esa manera nosotros vamos a armar nuestras matrices de incidencia, siempre teniendo en cuenta esa definición. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde no tiene lazos, ellos dicen que no tenga lazos, acá no tiene lazos, y vamos entonces a armar en filas, decía que igual el número de vértices, entonces, ¿cuántos vértices tenemos? B1, B2, B3, B4. Entonces, B1, B2, B3, B4. Y en columna tenemos las aristas, yo tengo la arista A, la arista B, la arista C, A, B, C, D. Y nadie más, ¿no? Lo voy a rayar para no equivocarme tanto. Bien, entonces, esta matriz de incidencia, entonces nosotros decíamos que colocamos un 1 si el vértice y la arista son incidentes, ¿sí? Eso dice la definición. Entonces, fíjense acá, cuando yo voy a armar mi matriz de incidencia, pongo las aristas y me fijo la arista A. ¿Dónde está la arista A? ¿Entre qué vértices se encuentran? B1 y B2. B1, B2. Coloco el 1. Quiere decir que entonces, que veo un incidente con A y que veo un incidente con A. La arista B, ¿dónde anda? Entre 1 y 2 también, ¿no? Sí. La arista C, B1 y B3. B1, B3, y la arista D, B2 y B3. B2 y B3. Y, y no hay ninguna arista sobre B4, entonces completo con los ceros, completo con los ceros, completo con los ceros. Bien. ¿Qué dato puedo sacar de esta matriz? A mí me dan esta matriz y me dicen haga el dibujo y yo lo tengo que hacer. ¿Sí? Puedo reconstruir el dibujo a partir de esta matriz. Entonces, sí que hay que armarla bien la matriz para poder reconstruir el dibujo. Fíjense, acá sobre las filas yo puedo tener el grado de ¿quién? Del vértice. Del vértice. ¿Qué grado es el vértice B1? 3. 3. Del vértice B2, 3, del vértice B3, 2, y acá el grado del vértice B4, fíjense, si tengo una fila todo 0, ¿qué me está diciendo? Que es un vértice ¿cómo? Aislado. Aislado, ¿sí? Es un vértice aislado. Acá no tengo problema porque yo no tengo lazos, ¿sí? Recuerden cuál era el problema del lazo en el grado. Que el grado era doble. Era doble. Acá nosotros, esto está claro entonces cómo armamos la matriz. En las filas los vértices, en la columna las aristas, y para no complicarse ahí con la definición, ustedes simplemente dicen la arista entre qué vértices se encuentra, B1 y B2, entonces coloco un 1, ¿sí? Si ustedes observan acá, por columna, ¿cuántos unos hay?
Hay 2, 1. 2-1 2 por por columna. 2-1, porque comienza en un vértice y tiene que terminar en otro vértice. Así que cuando uno va a corregir esto y en la columna esta tiene 3-1 más, no ha entendido la teoría, ¿sí? Digamos, para explicarles que tiene que haber 2-1 nada más. Ahora vamos a ver, analizamos este gráfico B1, B2, B3, B4, B5, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5. Entonces saca la arista, entonces la arista A, la arista B, la arista C, A, B, C, D, la arista E y la arista F y la arista G. Eh, los rayos para no complicarme después para dónde pongo yo el 1, qué sé yo. Bien, entonces, igual que antes, nos fijamos en la arista A. Ahora, ¿entre quiénes se encuentra la arista A? B2 y B3. B2, B3, la arista B, ¿dónde anda la B? B1 y B1, B3. B3, la C, B1, B4. B1, B4, la D, B3, B4. B4 y B3. la E, B1 y B5. B1, 5. Y la F, B1, B2. F y la G nos faltarían. B4 nada más. B4. Completo con 0, completo con 0, completo con 0, completo con 0. La definición dice que la matriz de incidencia es para grafos que no tengan lazos. En este caso nosotros estamos haciéndolo para un grafo con lazos. Entonces, fíjense, se puede usar igual, se puede usar igual, pero ¿cuál es? Fíjense que en todas las columnas que les dije recién yo, ¿cuánto uno puede haber en todas las columnas? 2. 2. 2. ¿Qué nos pasa entonces en esta columna? Fíjense, de la arista G. ¿Cuántos uno tenemos? 1 1. solo, ¿no? 1. Entonces eso a nosotros nos indica, si está bien hecho obviamente, que en el vértice B4 yo estoy en presencia de ¿quién? De un lazo. De un lazo. Entonces estoy en presencia de un lazo y nosotros sabemos que un lazo incide doblemente en el grado del vértice. Así que acá no vamos a tener problema al otro porque no tenemos lazo. Entonces yo digo el grado del vértice B1, 1, 2, 3, 4, ¿sí? El grado del vértice B2 me da 2, del vértice B3 me da 3, el vértice B5 me da 1, pero el grado del vértice B4, fíjense, yo tengo un 1, un 1 y acá tengo un 1, pero yo como sé discreta, si yo tengo en esa columna un solo 1, significa que este 1 incide doblemente. No es 3, sino que el grado acá, ¿cuánto es? 4. Entonces, por eso es que nosotros sí usamos cuando hay presencia de lazo, esta matriz de incidencia, pero si ustedes a partir de esta matriz van a obtener los grados de los vértices, tengan en cuenta esta situación, que si una columna tiene un solo 1, y obviamente si está bien hecho, significa que hay presencia de un lazo, y el lazo incide doblemente en el grado, porque sale del vértice, vuelve al vértice, incide doblemente. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, eso hay que, con la práctica uno ya va aprendiendo, ¿sí? Sigamos nosotros, otra manera entonces también de representar un grafo es una matriz de adyacencia de vértices. En este el concepto es la adyacencia entre vértices, el anterior era la incidencia entre vértices y aristas. Como acá estamos trabajando con vértices, fíjense, es una buena representación, dice, para grafos sin arista paralela, quiere decir que se lo aplica cuando no tenemos arista paralela, pero como nosotros lo vamos a aplicar igual, ¿sí? Dice, tenemos un grafo de n vértices, se llama matriz de adyacencia de vértice, un grafo, una matriz de orden n por n, quiere decir que es una matriz cuadrada,
porque tanto en la fila como en las columnas voy a tener solamente vértices, ¿sí? ¿Y cómo vamos a completar nuestra matriz? Dice que vamos a poner un 1 si B sub I y B sub J son adyacentes. Si son adyacentes, entonces le colocamos un 1 y un 0 si no lo son. Entonces ese es el concepto que tenemos de matriz de adyacencia de vértice. ¿Está claro? Entonces ahora nosotros tenemos este ejemplo, vamos a ver, y la definición nos decía entonces este A, este B, este C, A, B, C, D y este C. Que tanto en vértices armamos nuestra matriz de adyacencia de vértices, quiere decir que en la fila yo tengo los vértices, ¿cuántos vértices son? 4, ¿no? En la fila tengo vértices y en las columnas también tengo vértices. Es una matriz cuadrada. ¿Está claro ahí? ¿Está ahí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, yo tengo una matriz de adyacencia ahora de vértice. Y ellos nos decían que lo vamos a colocar, dice, va a haber un 1 si B sub I y B sub J son adyacentes. Entonces yo me coloco acá en la fila, tengo el vértice B1 y me fijo con quién es adyacente B1. ¿Sí? Adyacentes, ¿se acuerda que dos vértices son adyacentes y tienen una arista en común? Entonces se paran en B1 y se fijan con quién cumple esa condición. Con B1, B2 y B3. Entonces B1, fíjense, es adyacente a sí mismo. ¿Por qué? Porque tiene en B1 un lazo. ¿Sí? Después es con B2 adyacente. ¿Y con qué más? Con B3. Me paro en B2. ¿Y B2 con quién es adyacente? B1 y B1 y B3. B1 y B3. Estoy acordando de algo. B1 y B3. Y nos falta B3. B3 entonces, ¿con quién es adyacente? con B4, B1. B1 y B2. B3 con B1 B1, con B2 y y B4. con B4. Y después que nos falta el B4, Con B3. Ah, Únicamente con B3. con B3. Bien, completo con 0, completo con 0, completo con 0. Bien, a ver qué información sacamos de acá. podemos saber con qué este vértice se relaciona cada uno de los, con los otros vértices, digamos. Profe, una consulta. En B1 y B1 no sería 0. ¿Acá? ¿Acá? O es porque un lazo. No, no, ellos dicen que estamos con ahora matriz de adyacencia de vértices. Y como nosotros ahí el vértice, bueno, el vértice adyacente a sí mismo, porque, porque sale de B1 el vértice, el arista E, y vuelve a B1. Y por eso va un 1. A Entonces, ver, cuando en la diagonal principal, fíjense que esto sería, nosotros como sabemos, un montón de matriz. En la diagonal principal, fíjense, si ustedes en la diagonal principal tienen unos, ¿qué significa para nosotros? Fíjense, la diagonal principal es esta, ¿no? Si no se acuerdan,
Esa es la diagonal principal. Y hay sobre la diagonal principal unos, entonces, ¿qué significa para nosotros? Que hay un lazo sobre ese vértice. Claro que hay lazos sobre ese vértice. Acá, fíjense, el único que tiene un 1 es acá en el vértice B1, que hay un lazo, los demás no tienen. Entonces ustedes analizan la diagonal principal para ver si hay un vértice o no. ¿Qué otra particularidad más tiene esta matriz? ¿Simétrica? Ustedes saben un montón de matrices. Que una matriz cuadrada, digamos. Sí, sí. ¿Qué ¿Qué es más? simétrica? Que es simétrica. Es una matriz simétrica. Si yo tengo que reconstruir, fíjense, si ustedes tienen que yo le doy la matriz esta, yo le doy la matriz esta y ustedes tienen que hacerme el grafo. ¿Sí? Entonces ese sería el problema. Yo le doy la matriz y ustedes me tienen que hacer el grafo correspondiente, que sería este grafo. Entonces, fíjense, si usted dice, bueno, yo me pongo en el vértice B1, ¿sí? Estoy en el vértice B1 y dice que el vértice B1 es adyacente ¿con quién? Consigo mismo. Luego, ¿con quién es adyacente? Con B2 y B3. Con B2. ¿Y con quién más adyacente? Con B3. B2, B3. Eso dice, ¿sí? Después me pongo en el vértice B2. ¿Qué dice vértice B2 adyacente o con quién? Con B1 y B2. Va, Con, B3. con B1 y B3. Fíjense, yo el B2, yo ya hice que es adyacente con B1 o no. Sí. Sí. Entonces, si ustedes siguen esta matriz, cuando ustedes dicen, ah, bueno, pero el B2 con el B1, yo haría esto, ¿ves? ¿Y qué pasa ahí? Eso no va a representar el grafo original, porque ya está, ya es adyacente. Entonces quiere decir, para reconstruir, si yo lo tengo que reconstruir, si usted tiene que reconstruir una matriz a partir de una matriz de adyacencia de vértice, ahí está. Para no equivocarse, entonces usted tiene que tomar la matriz, ¿cómo se llamaba? Ay, tenía un nombre, ¿ve? Ahora ya me olvidé. Entonces, me ayuda Diagonal, por favor. ¿Ah? Triangular superior, creo que era. O toma la parte de la diagonal principal para arriba y la reconstruyen, o la diagonal principal para abajo y la reconstruyen. No la toman completa porque le va a salir un grafo así, así, lleno de matrices de aristas paralelas que no corresponden. ¿Por qué? Porque es una matriz simétrica. Entonces, ustedes para reconstruirla, que le quede claro, entonces lo toman sobre la diagonal principal para arriba o para abajo y ahí está ya reconstruido el grafo a partir de la matriz de adyacencia de vértices. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo acá hice B1 con B1, con B2, B3, luego acá ¿qué me falta? Dice B2 con B3, B2 con B3, estoy haciendo con la parte de arriba, y luego tengo B3 con ¿quién? Con B4, B3 con B4, B3 con B4, este uno de acá, y luego ¿qué más? Y nada más ya. Ahí ya queda reconstruida, fíjense, es otro grafo, pero corresponde con el grafo que piden. Porque si ustedes le agregan todo esto, le va a quedar un grafo lleno de aristas paralelas que no es. Entonces, si usted tiene que reconstruir un grafo a partir de una matriz de adyacencia de vértices, entonces toman la matriz triangular superior, sí que quiere decir la que está sobre la diagonal principal para arriba, o la que está de la diagonal principal para abajo, que es la matriz triangular inferior, creo que tenía ese nombre. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bien.
Y si ustedes quieren ver los grados de los vértices, acá también, fíjense que ustedes tienen, dice el vértice B1, 1, 2, 3, grado 3, pero no, ¿qué pasaba acá? Que yo acá, ahora, un 1 sobre la diagonal principal me indica la presencia de un lazo, así que quiere decir que incide doblemente. El grado del vértice B1, en este caso en particular, no va a ser 3, sino va a ser 4. Tienen que tener en cuenta eso, los otros me da si los otros les da. Bien, esa es la matriz de adyacencia de vértices. Bien, voy a borrar esto de aquí abajo para hacerles la otra matriz. Profe, Dígame. aquí en la teoría dice que, o sea, aquí ya dice que la matriz ya no sería booleana, ahí me perdí. En la teoría no entiendo bien a qué se refiere. Bueno, ahora vamos a ver. B1, B2, B3, B4, B5. B1, B2, B3, B4, B5. Bueno, ahora vamos a hacer esta fíjense en que presenta aristas paralelas. El A y B son aristas paralelas y ellos decían que en la definición decía sin aristas paralelas. Entonces acá cumplimos, no había aristas paralelas. Y acá vamos a ver qué nos pasa cuando hay aristas paralelas. Entonces yo me paro en B1 y me fijo quiénes son adyacentes a B1. ¿Quiénes son adyacentes a B1? B2, B3, B4 y B5. Bien, entonces B1 con B2, B1 con B3, B1 con B4 y B1 con B5. Y me paro en B2. ¿Dónde anda B2? Allá. ¿B2 con quién? Con B1 y B3. B2 con B1, B2, B1. Y con B3, fíjense en que B2 y con B3, ¿qué nos pasa acá? ¿Cuántas aristas tenemos? 2 son paralelas. 2. Entonces acá yo coloco un 2. B2, B3, tengo 2 aristas. ¿Sí? Completo con 0, 0, 0. B3, estoy en B3 ahora. B3, entonces, ¿con quién? B1, B2 y B4. B1 con B2, ¿qué nos pasa? Habría un 2 porque son aristas paralelas. Que son aristas paralelas, B1, B2 y con B4, ¿no? Nos paramos en B4. B4 con B1, B1, B4 con B3 y B4 consigo mismo. Me paro en B5, B5 con B1, ¿no? Bien, entonces cuando hay aristas paralelas, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? En este caso son 2 aristas paralelas, por eso aparecen los 2 ahí, fíjense. Si fuera una más, aparecería un 3, ¿sí? Entonces eso hace que nosotros podamos representar grafos con esta situación que tienen aristas paralelas. Y decía, bueno, acá cuando yo tengo 0 y 1, entonces puedo trabajar
con matrices booleanas. En cambio acá ya no, sino que son matrices no booleanas. A eso se refería la teoría, que cuando tenemos aristas paralelas, depende de la cantidad de aristas que tengamos, vamos a representar acá, esto me está indicando que yo tengo entonces dos aristas entre el vértice B3 y el vértice B2, ¿sí? También acá, si ustedes quieren reconstruirla, vale lo mismo de arriba, que de la diagonal principal para arriba y se reconstruye, ¿sí? Si no acá, fíjense, en dos de allá tendría 4 aristas paralelas y no es eso lo que nosotros armaríamos, ¿no? Bien, ¿está claro entonces? Y bueno, también los grados, si ustedes se fijan acá, el grado del vértice lo puedo tener, pues tengan en cuenta que es un lazo. Entonces, cuando yo tengo matrices adyacentes, eh, matrices de adyacencia sobre la diagonal principal, si hay unos, entonces yo estoy en presencia de lazos que inciden doblemente en los vértices. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno puede dar los grados a los vértices. ¿Está claro hasta ahí entonces? Sí, profe. Sí, no, Sí, no es profe. difícil. Después van a ver en la práctica que la profe le da un grafo y le pide de todo del grafo, entonces ahí se va aplicando a las distintas definiciones, ¿sí? Este teorema del saludo de manos o de los apretones, dice, de manos, es un teorema, fíjense en que acá es muy importante porque nos permite a nosotros deducir si un grafo puede ser posible o no, ¿sí? Si un grafo puede darse o no puede darse, ¿sí? Acá dice la suma de los grados de todos los vértices del grafo es igual, dice, al doble del número de aristas. Al doble del número de aristas, ¿por qué? Porque hemos dicho que cada arista incide doblemente en un vértice. Entonces, si yo estoy analizando el grado de todos los vértices, por eso dice que es 2 veces por el número de aristas que haya, porque siempre incide 2 veces, sale de un vértice y llega a otro vértice, incide doblemente. Eso es lo que acá nosotros indicamos que cómo se cumple. Si tengo dos vértices distintos, sale esta arista sale de un vértice y llega a otro vértice. Por eso decimos que incide doblemente. Y si acá tenemos un lazo, como ya lo conocemos, entonces el vértice B sub I es igual al vértice J, también se cumple la consigna que dice que incide doblemente. Por eso dice que la sumatoria de los grados de todos los vértices, esto dice este teorema del saludo de mano, que es igual a, yo lo pude encontrar sumando los grados de todos los vértices, en vez de hacer esa suma directamente, yo tengo el número de aristas, la multiplico por 2 y eso sería la suma de los grados de todos los vértices. Eso es lo que me está diciendo este teorema. Y además también de ahí deducimos que el grado total, dice el grado total del grafo, va a ser siempre un número par, porque está multiplicado por 2, ¿sí? Y el grado total de un grafo es par. Entonces este es un teorema importante para ustedes. Creo que la profe ahí le pone siempre problema, construye un grafo que tenga tanto vértice, tantos grados y así. Entonces, ¿es posible ese grafo o no? Y eso se deduce a partir de esta expresión, ¿sí? Vamos a ver, entonces el grado total de un grafo es par. ¿Por qué? Porque a mí me dice el teorema que va a ser el duplo del número de aristas. ¿Por qué? Porque cada arista incide doblemente en un vértice, sea el mismo vértice o sean distintos vértices. Bien. Esto es para aplicarles el teorema, debe ser. Bueno, nosotros, ¿cuántas aristas tenemos? A ver, cuenten ustedes. 6. 7. 7, profe. 7 aristas. 7 aristas, entonces, quiere decir que si a mí me dice cuál es la suma de los grados de todos los vértices, desde igual a 1, ¿a cuántos vértices tenemos? ¿5? 5. 5. Entonces yo digo 2 por 7, 14. Ya está.
el grado total, ¿cuánto sería entonces? De acuerdo a la teoría, el grado total sería 14. Bien, pero como uno siempre desconfiado, dice, bueno, ¿cuánto sería el grado del vértice B1 más el grado del vértice B2, etcétera, etcétera, más el grado del vértice B3, más el grado del vértice B4 y más el grado del vértice B5? Entonces, ¿cuánto eran los vértices? El vértice 4, ¿cuánto es? No, el vértice 1, perdón, comenzamos con el 1. 4, Era 4, el 2, 2, el vértice 3, 3, el vértice 4 4, y el 5, 1. 1. 8, 10, 14. Para aplicar esa teoría nada más. Bien, pero está bueno, entonces si ustedes dicen cuál es el grado del vértice, no hay que hacer esto, no hay que hacer la suma de todos los grados, simplemente ver el número de aristas, multiplicarlo por 2 y ya tengo el grado total del grafo. ¿Estamos? Acá lo hicimos para que vean que es cierto. Otro teorema que también es importante, este teorema sí a veces tomamos en la teoría, en el parcial de teoría o en el final también lo tomamos. Y en este teorema dice que en todo grafo hay un número par de vértices de grado impar. Esto es importante para cuando le dicen a ustedes, construyame un grafo que tenga tanto vértice y tanto grado impar, etcétera. Puede ser que exista ese grafo o puede ser que no exista. Entonces, estos teoremas le ayudan a ustedes a decir si ese problema que le dan tiene solución o no. Entonces, ellos dicen que la teoría dice que en todo grafo hay un número par de vértices de grado impar. Entonces, eso es el enunciado del teorema y para demostrarlo dice que el conjunto de vértices se va a dividir en un conjunto de vértices de grado par y un conjunto de vértices de grado impar. El B sub P son el conjunto de vértices de grado par y el B sub I el conjunto de vértices de grado impar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el teorema, lo desdoblamos a la sumatoria, una sumatoria de vértices de grado par y otra sumatoria de vértices de grado impar. Y el teorema nos decía que eso era igual al duplo del número de aristas, quiere decir que yo tengo que demostrar esta igualdad. Para demostrar esta igualdad, acá uno justifica que la suma de vértices de grado par, sí, si yo estoy sumando vértices de grado par, su suma obviamente me va a dar par o no. Sí, profe. Sí, Profe. Sí, entonces acá ustedes escriben la suma de vértices de grado par nos da un resultado par. Eso hay que escribir cuando se demuestra. Yo acá no lo escribo, pues tendría que estar escribiendo y se lo estoy explicando. Porque ustedes cuando se rinde después el final ponen esto y ponen así y así y así, y no me dice nada eso, ¿eh? Hay que escribir, hay que explicar. Bien, entonces, eso es lo que hacemos acá, que decimos la suma de vértices de grado par nos da como resultado un número par. Acá, ¿qué nos pasa acá? Acá nosotros tenemos que ver, porque mi resultado final tiene que ser un número par, porque esto va a ser par o no. Sí, profe. Porque está multiplicado por 2, entonces yo tengo el número ahorita multiplicado por 2, me va a dar un número par. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta? Es los vértices de grado impar. Yo tengo acá vértices de grado impar, ¿sí? Supongamos que yo tengo un de grado impar, ¿recuerdan esto de cuando hacíamos sucesión? Que decíamos que si yo tengo todos números impares, podría colocarlo de esta manera, ¿se acuerdan? 2K más 1, 2K menos 1. Entonces, yo tengo que hacer que esta suma de vértices de grado impar me dé un resultado par. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar esta identidad. Esta identidad me dice que esto es par, esto es par, esto es par porque son vértices de grado par, no hay ningún problema. Yo necesito entonces que esta suma de vértices de grado impar sea común. Par. Tiene que ser par.
tiene que ser par, ese resultado tiene que ser par. Y si yo acá estoy sumando vértices de grado impar, la pregunta es, ¿cuántos vértices de grado impar me van a hacer a mí que el resultado me dé par? Dos vértices. Fíjense, si yo tomo un U2, fíjense, ¿qué pasaría ahí? Se vuelve par, pues. Se vuelve par, ¿sí? Si pongámosle que este sea caso 1 y este sea caso 2, ¿sí? Ustedes tienen ahí, si le hacemos 2K1 más 2K2, fíjense, ahí esto va a ser par, y acá me queda un 1 más 1, 2. Entonces quiere decir que yo haría 2 por K1 más K2 más 1, ¿sí? Entonces tengo toda esta expresión multiplicado por 2, me va a dar como un número par, ¿o no? Sí, profe. Ahí lo demostramos. Pero si yo tomo 3 elementos, ¿qué nos pasa? Sería impar. Sería impar, porque acá de nuevo me aparece el 2K más 1. Entonces, para que sea par mi resultado, ¿yo cuántos elementos tengo que tomar? Acá lo hacemos en forma simbólica, tomo 2, pero 2 es un número par de vértices de grado impar para que su resultado, que es este resultado que yo tengo, ese resultado tiene que serme par. ¿Sí? Y acá demostramos que para que eso pase, yo tomé 2 elementos. Si tomaba 3 no me da, si tomaba 4, de nuevo me da. Quiere decir que para que se dé esta identidad, yo tengo que tener un número par de vértices de grado impar. Si no, es imposible. ¿Sí? Entonces, por eso le decía que lo ayuda mucho que cuando van ahí, le presentamos problemas, decía, construye un grafo que tenga 7 vértices de grado impar. Y eso es imposible. Tiene un número par de vértices de grado impar, así que no se puede construir ese grafo. ¿Estamos? Así que este teorema nos da mucha ayuda y acá por eso es que nosotros tenemos que tener un número par de vértices de grado impar para que este resultado sea posible, porque eso hace que esto sea un resultado par, ¿sí? Entonces ahí se cumple este teorema. Si es un número par de vértices de grado impar, entonces sí me da un resultado, la suma de los grados de los vértices va a dar un número par y por lo tanto se cumple la definición. Si no tenemos esa situación, no se puede construir, en este caso en particular, si es un problema y le piden 7 vértices de grado impar, no se puede construir el grafo, ¿sí? Bueno, este es el teorema entonces, bueno, el saludo de mano, que es muy importante esto, y este es otro teorema que nos dice que en todo grafo hay un número par de vértices de grado impar. Todo esto que yo les hablé, sí, que esto es par porque yo sumo todos los vértices de grado impar, me da par, hay que escribirlo cuando lo justifica. Sí, acá también, como el número de arista, un número cualquiera, pero multiplicado por 2 me da un número par, y luego vemos que esta situación, la única manera de que este resultado sea un número par es tener un número par de vértices de grado impar. ¿Sí? Entonces ese es el teorema que a veces tomamos y es importante para que puedan resolver algún tipo de problemas. Bien, ¿está claro entonces? Sí, profe. Muy bien, sigamos entonces lo nuestro, el concepto de subgrafo. Entonces, el concepto de subgrafo, nosotros acá dice una terna, ya ese de subgrafo, y tiene un conjunto de vértices, un conjunto de aristas y una función de incidencia restringida, ¿no? Le ponemos prima ahí, ¿por qué? Porque si este es el grafo que tiene su conjunto de vértices, conjunto de aristas y su función de incidencia,
Cuando me piden un subgrafo, por lo general es un subconjunto de este grafo. Por eso es que no está, digamos, ese es un subconjunto de G grande, ¿sí? Digamos, ese es un subconjunto del grafo, que no lo puse ahí. Entonces esta terna va a tener un subconjunto de vértice, un subconjunto de arista y un subconjunto de la función de incidencia, ¿sí? Por eso es que acá dice B' es un subconjunto de B, A' es un subconjunto de A, y es una restricción de la función de incidencia en A', ¿sí? Entonces, simplemente, si ustedes tienen un conjunto como este, el concepto es un conjunto que ya conocen o no conocen, no sé, pero es el mismo. Entonces, nos pueden pedir un subgrafo cualquiera, sí, nos pueden pedir un subgrafo construye un subgrafo con los vértices, tanto, tanto, ¿sí? Pueden pedir, entonces ustedes arman el subgrafo con los vértices que se les piden. Pero a nosotros nos interesan subgrafo específicamente, dice subgrafo restante respecto de un vértice, los subgrafos respecto del vértice. Y el subgrafo respecto al vértice nosotros lo denotamos así. En particular, entonces sería el subgrafo restante respecto del vértice que nosotros le pongo el i ahí, de indeterminada, porque puede ser el vértice 1, el 2, el 3, el vértice que le pidan. Entonces, ¿cómo construimos un subgrafo restante respecto de un vértice? Acá dice, el subgrafo restante respecto al vértice B sui se construye, dice, a partir del grafo original, omitiendo el vértice B sui, quiere decir que el vértice del cual yo quiero el subgrafo restante, lo omito, ¿sí? Y toda la arista que inciden en él. Entonces, de esa manera nosotros vamos a obtener un subgrafo restante respecto de un vértice. ¿Dónde está? A ver. Está muy allá. Veamos acá. Ah, bien, entonces subgrafo restante respecto de un vértice. Veamos qué vértice tomamos. Dígame en un vértice cualquiera y lo hacemos. X sub 2, puede ser. ¿Sí? Entonces, ellos dicen que para obtener el subgrafo restante respecto del vértice 2, como dice el compañero, yo tengo que omitir, dice, tachar el vértice 2 y todas las aristas que llegan a él. Eso dice, ¿no? A partir de omitiendo el vértice y todas las aristas que inciden en él. Entonces, todas las aristas que inciden en él, entonces a mí, ¿qué me quedaría? Entonces me queda x1, x sub 6, x sub 5, x sub 4, x sub 3. ¿Sí? Sí, este sería x1, x sub 6, x sub 3, x sub 4, x sub 5. Y acá arriba me queda x sub 7, x sub 8. Y este era x sub 9. Entonces yo omití el vértice x sub 2 y estas aristas que llegaban a él, y ese resultado es lo que me queda. Este sería el subgrafo restante respecto del vértice x sub 2. Y así pueden hacer su grafo restante respecto al vértice que le pida, ¿no? ¿Está? Bueno, ese es su grafo restante respecto de un vértice. Su grafo restante respecto de una arista. Dice su grafo restante respecto de una arista. En este caso en particular, dice, se llama su grafo restante respecto a una arista A sui al grafo que se obtiene suprimiendo a la arista A del grafo original y que se simboliza de esta manera, se fue para abajo. Entonces, simplemente de esa manera yo obtengo un subgrafo restante respecto de una arista. Tomo el grafo
suprimo la arista sobre la cual me piden el subgrafo restante y ya tengo mi subgrafo restante. En este caso en particular, fíjense acá, ¿qué aristas hacemos? G y G, H creo, H, profe. I. I. ¿Cuál? G, ¿Cuál, H, perdón? I, profe. Bueno, hacemos con respecto a la arista I. Si yo suprimo la arista I, fíjense, me quedaría este grafo, ¿eh? Este sería su grafo restante respecto de la arista I. ¿Sí? Suprime la arista I. Si suprimo la arista G acá, me quedaría entonces, si suprimo la arista G, entonces me queda lo mismo. Y ahora la arista G, ahí está. Acá simplemente suprime la arista G. Entonces, este sería su grafo restante respecto de una arista, ¿no? ¿Les quedó claro? Profe, Sí, ¿y el profe. vértice X sub 7 queda aislado? El vértice X sub 7 queda aislado, sí, porque le sacamos acá en este caso la arista G, el vértice queda ahí, solito. Bien, otro que les decía yo al principio, su grafo generado por un subconjunto de vértices, que les decía, bueno, que si nos piden un determinado subconjunto de vértices, ustedes generan su grafo de acuerdo a los vértices que le están pidiendo, ¿sí? Entonces yo dice, bueno, uno con el vértice X1, X6 y X7, entonces ustedes le indican su grafo que le queda tomando a partir del grafo que se le da. No presenta ningún problema. Bien, otro concepto que vamos a ver es la conexión de grafos, cómo se conectan los grafos, y nosotros vamos a ver distintos términos en este caso los términos que vamos a utilizar son estos, depende de los libros que ustedes utilicen, que les decía yo que estaba el Grimaldi, el LEP, después estaba el Merallo ahí en la biblioteca, al menos esos tienen que estar, pero ya le hablo de hace 10 años, así que no sé. Bien, entonces siempre que ustedes vean un libro de discreta, se fijan bien las definiciones, porque cada uno toma su forma de definir, ¿sí? Nosotros en particular te tomamos estas que son muy análogas en este caso el término camino, dice, sea G un grafo, ¿sí? Nosotros tenemos un grafo con un conjunto de vértices y arista, una función de incidencia, y B sub I y B sub J, dos vértices de G. Dice, un camino que va de B sub I a B sub J es una sucesión finita alternada de vértices adyacentes y aristas de G. Por lo tanto, el camino tiene la forma de esta. Quiere decir que yo, B sub I, salgo de mi casa y comienzo a recorrer las distintas arterias, cuadras que también se llaman, hasta llegar a la facultad. Póngale, parto de un vértice y llego a otro vértice. En este caso, una sucesión, dice, finita de vértices adyacentes y de aristas. En este caso en particular, cuando yo hago un camino, puede ser que llegué a la esquina, me olvidé el celular, entonces volví a la casa y de nuevo vuelvo a salir. Entonces, acá, como ustedes verán, no tenemos ninguna restricción, quiere decir que se pueden repetir tanto las aristas como los vértices, porque ellos lo único que dicen que es una sucesión finita alternada de vértices adyacentes y aristas. No hay restricción con respecto a repetir vértices ni aristas. Eso es lo que tiene el camino, ¿sí? Se repiten los vértices y las aristas. Esa es la definición. Luego acá tenemos el concepto de cadena. En la cadena, si ustedes observan, también dice un grafo, se llama cadena, sucesión alternada de vértices adyacentes, aristas de la forma, y tiene la misma expresión, que comienza y termina en vértices, y que cumple las siguientes condiciones. Acá ya tenemos condiciones. Dice, las aristas son todas distintas. Acá ya las aristas no se repiten.
Y los vértices se pueden repetir, sí, se pueden repetir porque no hay restricción. Solamente tenemos restricción respecto de las aristas. Entonces, vemos que en el camino se pueden repetir vértices y aristas. Ya en la cadena, las aristas no se repiten. Son distintas, dice, pero se pueden repetir los vértices. ¿Sí? Pueden repetir los vértices. Bien. Bueno, y acá son ejemplos para darnos el concepto de cadena. Entonces dice la cadena de B3 a B2. Quiere decir que tengo que comenzar en B3 y terminar en B2, de B5, perdón, B5 a B3. Entonces yo voy de B5 por la arista E. ¿A dónde tengo que llegar? B1, B y B3. Si no me dice nada, ese sería una cadena, ¿sí? Y así es el concepto de cadena. El concepto de camino. El concepto de camino. Por ejemplo, yo puedo ir del B5 por E a B1, me olvidé algo, vuelvo por E, vuelvo a B5, vuelvo a salir, vuelvo a B1, voy por B y llego a B3. Sí, ese sería un camino porque no puedo repetir aristas y vértices, no tengo ningún problema. Pero acá de la cadena yo no podía repetir aristas, ¿sí? Voy de B5 a B3, no repito aristas, ¿ves? Las aristas no se repiten. Acá las aristas se repiten los vértices, no tengo restricción. Bien, sigamos. El concepto de cadena simple. Dice, una cadena simple es una cadena en la cual todos los vértices son distintos. Quiere decir que tampoco en una cadena simple tampoco puedo repetir los vértices. Entonces, una cadena simple, entonces si acá me piden esto que hicimos acá, que era una cadena, cumplió la definición, pero también ¿cómo es? Simple. 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 Simple porque no repito vértices, ¿sí? Entonces, esta es una cadena simple. Yo puedo haber hecho B1, C, B4, G, B4, D, B3. Esta es una cadena, fíjense, ¿sí? Es una cadena también, no repite aristas, pero sí se repite vértice, ¿ves? Es una cadena no simple. Es el concepto entonces de cadena simple, que dice una cadena en la cual todos los vértices son distintos. Después tenemos el concepto de ciclo. Ciclo dice que es una cadena cuyo vértice inicial coincide con el vértice final. Entonces, un ciclo es una cadena, y para ser una cadena, entonces cumple la condición de cadena, de que no se tienen que repetir las aristas, ¿sí? Entonces, simplemente cuando yo tengo un ciclo, es una cadena cuyo vértice inicial coincide con el vértice final. Quiere decir que si a mí me piden un ciclo que pase por B3, por ejemplo, yo puedo tener, el ciclo sería, ¿estoy abajo o arriba? Acá no me acuerdo. Abajo. El ciclo sería entonces B1, B, B3, D, B4, B4, G, B4, C y llego a B1. Entonces, por eso decimos cadena cerrada, porque el vértice inicial coincide con el vértice final, cumple el concepto de cadena, sí, porque las aristas no se repiten. En este caso es un ciclo, fíjense en que después la definición acá dice, ciclo es una cadena cuyo vértice inicial coincide con el final, y después tengo el concepto de ciclo simple, es un ciclo en que no se repite ningún vértice, salvo el primero y el último, ¿sí? Yo acá les hice, fíjense, este ciclo, ¿no? Este ciclo acá, ¿qué pasa con este ciclo? ¿Será simple? No, profe. No, porque acá el B4 se repite, ¿ves? Entonces no es simple. Ellos dicen que no se repita
salvo que sea por definición el inicial con el final, ¿ve? Esto por la definición. Entonces, este es un ciclo no simple. Si fuera un ciclo simple, podría haber puesto B1, B1F, B2A, B3, B y B1. Ese sería un ciclo simple. No se repite ni aristas ni vértices. Entonces, esos son los conceptos que por ahí van a ver en los ejercicios, pide, ciclo, cadena, etcétera, etcétera. Y bueno, acá, y el otro concepto tenemos longitud de un camino, se llama longitud de un camino, cadena o ciclo, al número de aristas que la componen. Entonces, cuando le pregunte cuál es la longitud de la cadena, o le dicen construyan la cadena de longitud 3 que vaya de B1 hasta tanto, a veces se puede construir, porque ustedes verán lo enunciado, ponemos un solo enunciado y ponemos varios grafos, y en algunos es posible y en otros no. Cuando vean que no es posible, no inventen, no lo hacen, no se puede y listo. ¿Estamos? Y después que dice un par de aristas paralelas contiene un ciclo de longitud O. Bueno, eso es un dato. Entonces nos queda claro que la longitud de un camino es el número de aristas que la componen. Si ustedes hacen un camino que va desde el vértice que ellos le piden hasta el vértice inicial, hasta el vértice final, y luego para ver qué longitud tiene, simplemente cuentan el número de aristas. Bien, ¿está claro eso, no? ¿Qué longitud tiene esto entonces? A ver, ¿qué longitud tiene? 3. 3, ¿sí? Entonces, vamos mirando y van dando la longitud del camino, ¿no? ¿Qué más nos falta? Dice el número de caminos entre dos vértices. Entonces, esto es para poder encontrar el número de caminos que hay entre dos vértices cualquiera. Dice. El número de caminos, entonces, que hay entre dos vértices de un grafo se puede determinar usando una matriz de adyacencia de vértices. Entonces, hace una matriz de adyacencia de vértices para poder encontrar el número de, en este caso, caminos entre dos vértices que se les diga específicamente. Entonces, usted tiene un grafo y una matriz de adyacencia con respecto a la ordenación. Fíjense, se admiten aristas múltiple o lazo, dice que se admiten. Dice el número de caminos distintos de longitud R. Entonces, usted le dice, bueno, ¿cuántos caminos de longitud? En este caso, que dice longitud 4, dice que hay entre el vértice B sub I y B sub J, ¿sí? Siendo R es un número entero positivo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo encontramos el número de caminos? Acá, fíjense, dice que es igual a una matriz. Entonces hacemos la matriz y está elevado a la R. Quiere decir que me dicen de longitud 4, entonces tengo que calcular la matriz del grafo, matriz de adyacencia de vértice, y multiplicarla, en este caso, 4 veces, porque dice longitud 4. Entonces, hago ese producto de matrices y tengo que encontrar mi resultado, el resultado que obtenga de la matriz multiplicada, en este caso, a la potencia cuarta, y en el resultado que yo obtuve, como es una matriz de adyacencia de vértice, tengo que leer, dice, entre el vértice A y D, era A, B, C, D. Y veo entonces cuál es el número que me corresponde, en este caso todos son 8, y dice que hay 8 caminos entre el vértice A y el vértice D. ¿Sí? 8 caminos, así que hay que, preguntamos solamente cuáles son los caminos, nada más, no nos interesa, pero sí pueden encontrar ustedes los distintos caminos que hay entre esos vértices, ¿sí? Por ejemplo, pongamos algunos, A con B, vuelvo a, voy a B, D, y así. Dice que hay 8 caminos de longitud 4. Lo hago con los vértices nomás para resumir, ¿no? Darle un ejemplo nada más. Entonces, de esta manera pueden encontrar, porque a veces pregunta la profe, ¿cuántos caminos hay entre los vértices de tanto y tanto? ¿Cómo se resuelve? Matriz de adyacencia de vértice y se lo multiplica a la longitud que se nos pida. Y luego, cuando tenemos resultados, se lee entre los vértices correspondientes qué número aparece, y ese sería el número de caminos que podemos construir entre esos dos
vértices. Bien, sigamos. La conectividad, ¿sí? Nosotros, un grafo, como ustedes verán, se representa por vértice y arista y queremos ver si todos los vértices pueden ser alcanzados a partir de otro vértice. Quiere decir que si yo puedo llegar de donde yo estoy a un lugar específico, si es que se puede llegar o no. Eso es lo que dice un grafo está conectado, si es posible viajar desde cualquier vértice a cualquier otro vértice a lo largo de una sucesión de aristas adyacentes del grafo. Quiere decir si están conectados. Entonces, yo tengo el concepto de grafo conexo, de conexión, ¿sí? Si es G un grafo, dice dos vértices, B sub I, B sub J de G son conexos, sí, solo si existe una cadena simple de B sub I a B sub J, una cadena que vaya del vértice B sub I a B sub J, entonces quiere decir que el grafo es conexo. Entonces, esto tiene que suceder para todos los vértices del grafo, ¿sí? Para todos los vértices de grafo tienen que poder conectarse por medio de una cadena simple. Entonces, si a mí me dicen, yo tengo un grafo cualquiera y me dicen, es un grafo conexo, me preguntan si es un grafo conexo, a ver dónde está. Si me dicen, me preguntan sobre si esto es un grafo conexo, y yo digo, bueno, ¿qué decía la definición de grafo conexo? Me decía que si yo tomaba dos vértices cualquiera, si se podían conectar. Entonces yo tengo que ver B1, B5, ¿se conecta con quién? ¿Con B1, con B2, con B3, con B4? ¿Se conecta o no? B1 sí. B5, No, no con todos. fíjese, voy por acá, por acá, por acá y por acá. ¿Me conecto o no? Ah, no, sí, perdón. Entonces tengo que fijarme eso, si todos los vértices pueden conectarse por medio de una cadena, dice, y si uno ve que sí, entonces es un grafo conexo. ¿Qué pasaría si yo tengo acá 5 vértices? Si yo le agrego un vértice ahí, ¿qué pasaría? ¿Se puede conectar? No. 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 Entonces ahí sería un grafo no conexo. ¿Por qué? Porque no se puede conectar con los demás vértices. ¿Sí? Eso es lo que es el concepto de grafo conexo. Entonces, dice, un grafo está conectado, si es posible viajar de cualquier vértice a otro vértice a lo largo de una asociación de aristas adyacentes del grafo. Una definición. Otra definición, dice, si a G un grafo, dos vértices de G son conexos si solo existe una cadena simple que va de B sub I a B sub J. Entonces dice, G es conexo si para todo par de vértices existe una cadena simple de B sub I a B sub J. Y luego acá dice, un grafo es conexo si tiene una única componente conexa. ¿Por qué dice eso? Entonces nosotros veíamos que este grafo, hace rato lo vimos, que se puede conectar. Y yo decía que si yo le agregaba acá el vértice B6, ¿qué pasaba entonces? El vértice B6 no cumplía la definición porque no se puede conectar con ninguno de los otros vértices. Por lo tanto, este grafo, tomando en cuenta el vértice B6, entonces decíamos que era no conexo, no cumplía la definición. Eso dice que si un grafo es conexo, entonces tiene que tener una única componente. Entonces, fíjense en acá que nosotros teníamos, este grafo tiene una única componente, sí, porque todos los elementos dentro del grafo se pueden conectar. Y este que yo le agregué acá, esto es lo que yo le agregué acá, veíamos que este no se conectaba. Y si yo digo, ¿cuántas componentes tiene ese grafo? Y tiene esta componente y tiene esta componente otra que está solito ahí el vértice B6. Tendría dos componentes. Entonces ellos dicen, por definición, que si un grafo es conexo, dice, un grafo es conexo si tiene una única componente conexa. Y eso vemos que es cierto. Entonces, yo miro el grafo, si todos los vértices están conectados, es conexo. Entonces, eso nos pasa acá. Acá también, ¿este es conexo o no? ¿El del lado derecho, profe? Sí, este. Eh, sí, creo que sí es conexo.
Sí, porque usted simplemente tiene que mirar y tiene que ver que todos los vértices se pueden conectar. Todo mental, ¿no? Si yo digo, bueno, B1 por B1, ¿dónde está el B2? Acá no lo veo. Ahí está el B2, B1, B2, por B7, B3, llegó acá, ¿sí? Voy por acá, me veo si me puedo conectar con cada uno de ellos y para que sea un grafo conexo. Bien, entonces dice, si G es conexo, veamos acá, dice todo lo que queda de las definiciones. Si G es conexo, entonces dos vértices distintos cualquiera pueden conectarse con una cadena simple. Si los vértices forman parte de un ciclo en G y se quita una arista, que acá yo tengo un ciclo, entonces aún existe una cadena que va de B a W en G. ¿Sí? Si G es conexo y contiene un ciclo, entonces se puede eliminar una arista de ciclo sin desconectarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense que decíamos que es conexo, si yo puedo eliminar esta arista, sigue siendo conexo, porque hay un ciclo y yo dice, si yo lo elimino, sigue siendo conexo. Bueno, eso es lo que se refiere la teoría. Bien, y también acá el concepto de grafo no conexo. Entonces, si yo tengo que analizar, yo tengo este grafo, fíjense, me pregunté, este es un grafo conexo, y la definición de grafo conexo era que todos los vértices tenían que comunicarse entre sí. Nosotros observamos acá que el vértice B1 se comunica con el B2, con el B3, con el B4, pero no se comunica con el B5, B6, B7. Quiere decir que estoy en presencia de un grafo no conexo. ¿Por qué? Porque no cumple la definición de grafo conexo. ¿Qué nos pasa? Dice un grafo que no es conexo, que es este caso, es la unión de dos o más subgrafos conexos que de 2 a 2. ¿Sí? Dice, usted tiene acá, este es un grafo conexo acá, este otro grafo conexo acá. Entonces, este grafo es un grafo no conexo, pero ¿cuántas componentes conexas tiene? ¿Cómo dijo, profe? ¿Tres? 3. Fíjense, este es el grafo G. Ese es el grafo. ¿Está claro ahí, no es cierto? La Sí. pregunta ¿es conexo? No. No. No, porque la definición de conexo dice que todos los vértices tienen que estar conectados. Acá, evidentemente, el B1, B2, B3, B4 no se conecta con el B5, B6, B7, ni tampoco con el B8 y el B9. Es no conexo. Y luego dice la definición, dice un grafo que no es conexo, dice que es la unión de dos o más subgrafos conexos, ¿ves? Subgrafos conexos. ¿Cuáles son los subgrafos conexos? Este que tengo acá, este que tengo acá y este que tengo acá. Porque si yo analizo este subgrafo, este conexo y este conexo. Entonces, a estos subgrafos dice conexo disjuntos, que son estos, se les llama componentes conexas del grafo. Entonces, la pregunta ahora ¿es un grafo no conexo? Estamos de acuerdo. ¿Cuántas componentes conexas tiene? 3. 3. ¿Sí? Nosotros, nomenclatura para componente conexa, 3. Bueno, ese es el concepto de grafo conexo. Entonces yo miro un grafo, si todos los vértices pueden en forma mental, obviamente yo hago una cadena que vaya de un vértice a otro, entonces hay conexo. Pero si tiene un vértice ahí aislado solito, entonces ya va a ser no conexo. ¿Sí? No va a cumplir definición. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe. A ver, déjame que vea. Bueno, vemos hasta ahí nomás. Y bueno, vamos a ver este tema y ¿tiene reunión con la profe o no? Dijo que sí. Sí, Bueno, entonces vamos a ver esto más y ya terminamos. ¿A qué hora tienen? Ahora la y media. Bueno, miramos esto y ya terminamos, ¿sí? Desconexión de grafos.
Bueno, antes queríamos los grafos conectados, ahora tenemos que ver cómo desconectamos los grafos. Entonces dice un punto de corte, los puntos de corte se refieren a vértices, ¿sí? Fíjense, en un punto de corte dice un vértice de un grafo conexo, es un istmo o punto de corte, si solamente si el subgrafo restante respecto de ese vértice es no conexo. Quiere decir que si queremos hacer un punto de corte, ver si tiene un punto de corte el grafo, tengo que observar sobre los vértices, y acá si quiero ver si tiene un puente, tengo que observar sobre las aristas. Entonces, los dos conceptos son encontrar su grafo restante, en este caso respecto de vértices, y cuando yo haga su grafo restante, el resultado tiene que ser no conexo. Si cumple esa condición, quiere decir que estoy en presencia de un punto de corte. Y para un puente, yo hago un subgrafo restante respecto de aristas, y tengo que ver que ese subgrafo restante sea no conexo. Si eso pasa, estoy en presencia de un puente. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Es desconectar dentro del grafo, ¿sí? Entonces, ustedes analizan acá dice, bueno, yo quiero ver si tiene un punto de corte. Un punto de corte, entonces, es su grafo restante respecto de vértices. Para que sea un punto de corte, entonces cuando yo hago su grafo restante respecto del vértice, el grafo resultante tiene que ser no conexo. Entonces yo analizo acá qué vértice, haciendo su grafo restante respecto de qué vértice, me da un grafo no conexo. El B1. ¿Qué opinan? El B1, si yo el B1 decía la teoría que se suprime el vértice B1 y las aristas que inciden en él, ¿sí? La arista que inciden en él, el vértice y la arista que incide en él. ¿Qué me queda si yo hago con respecto al B1? Me queda el vértice B5, ¿eh? B5, me queda B4, B3 y B2. B4, B3 y B2. Me quedaría su grafo, fíjense, su grafo restante respecto del vértice B1. ¿Es no conexo? Sí, no conexo. No conexo. Quiere decir entonces que el vértice B1 es un punto de corte. Sí, es un punto de corte. Quiere decir que si yo elimino el vértice B1 y las aristas que inciden en él, entonces me da un subgrafo no conexo. Quiere decir que acá yo no puedo ir de estos lugares a este lugar. Entonces el análisis que hay que hacer cuando quieren cortar las calles, ¿sí? Eso es un punto de corte. Quiere decir que el vértice B1 es un punto de corte. ¿Quién es punto de corte también? ¿Hay otro punto de corte o no? Fíjense, si hago con el B4, ¿qué me pasa? Siguen conectados. Si hago con el B3, ¿qué pasa? Siguen conectados. Quiere decir que el único punto de corte que hay acá, para mí es el B1. Y acá, ¿quién sería punto de corte? ¿Cuál, profe? O- El vértice H. El vértice, no, no es vértice, este arista. Ahí faltaba el X9. Fíjense quién sería, la pregunta es acá en ¿quién sería un punto de corte? X9. ¿El qué? El X9 y ¿quién más? X2. El X9, porque esto lo eliminamos, pero ¿quién más también hace punto de corte? X2. El X2. Pues si usted elimina esta y todas las aritas que quedan, esto quedaría, ¿ven? Afuera. Entonces el X2, el X9, ¿y hay otro más o no? Eso sería punto de corte. ¿Y quiénes serían puentes en este grafo? ¿Quiénes serían puentes? E. El B. No, el E El E, ¿y quién más? ¿Hay otro más o no? y el B.
No, si usted elimina Solamente la D. lista B no pasa nada. Acá puente sería entonces, puente sería solamente E. ¿Y acá quién sería puente? Su grafo H. restante respecto de arista, ¿no? El El que H. está entre X9 y X2. Y la arista entre X2 y X9, correcto. Ah, no, está bien. A, B, C, D, E, F, G, H. H. Y la arista ahí sería. ¿Y qué más sería puente? Si hacemos H, fíjense, ¿quién quedaría solito? El vértice El X8. X8. ¿Y qué más? La lista G si cortamos. La, X7. la arista G. También si eliminamos esta, me queda el X7 ahí, sería no con eso, ¿sí? Entonces tenemos fuentes H, G e I. Bueno, ese es el análisis, entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno quiere cortar las calles? Ver si específicamente provoca un punto de corte o un puente, ¿no? Bien, vamos a ver hasta ahí nomás porque la profe también tiene reunión, así que no la vamos a interrumpir. Y seguimos el lunes, ¿eh? Con Bueno, eso profe. ya algo van a poder hacer. Bueno, eh, Profe, dígame, las clases de teoría no son con asistencia. no, no son con asistencia. Ah, bueno. Nos vemos, profe. Nos Nos vemos, vemos, niños, profe. estudian, estudian, estudian. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Tenía bien.